cambiado nuestro lamento en baile. ¿Cuántos están alegres? ¡Vamos! Hola familias, wow, muchísimas gracias a Dios. Siempre ha cambiado nuestro lamento en baile, como dice la canción, siempre como dice, como te digo, que siempre tenemos un gran Dios, que Él es todopoderoso, que está en control en nuestra familia, en nuestro hogar. Entonces todo lo que está pasando en sus hogares, en sus familias, déjalo en la mano de Dios y tú siempre ves en la mano de Dios en todas las cosas en sus vidas. Siempre cuando cambiamos nuestras preocupaciones en adoraciones, nuestro Dios todopoderoso cambiará nuestra batalla en bendiciones. ¡Wow! ¡Qué lindo!, ¿no? Entonces, cógelo suave, relájate, confía en Dios siempre y bienvenido. El sol de llama real, el sol de hoy es muy bendecido, muy interesante, muy bendiciones para nuestro hogar, nuestra familia, el mundo, en nuestra comunidad. Entonces, por favor, antes que hacer la presentación, llama a toda su familia, sus amistades, sus vecinos, sus vecinas, enemigas, enemigos. Siempre la gente se ríe, pero hace algo muy serio. Entonces, cuando tenemos un problema con alguien, nuestra oración no llegando delante de Dios. Siempre se toca el techo de nuestro hogar y vuélvete a nosotros. Entonces, así que a lo mejor que perdonar a uno a otro y vivimos en paz a uno a otro para que tenemos la bendición de Dios en nuestra vida para siempre. Entonces, es un placer para presentarse nuestros pastores desde perdóname, oh my goodness, estoy muy feliz porque estamos aquí celebrando el Día de Padre. Los pastores desde Puerto Rico, Pastor Willy Ortiz y Pastor Carlos Borges, están con nosotros de nuevo para seguir celebrando el Día de Padres. Siempre, todos los días es el Día de Padre como Día de Madre. Entonces no vamos a terminar. Gracias a ustedes que están en el show hoy. Amén, amén. Gracias a usted, Pastora Rose, Dama Real, en su show. Es un honor y una bendición estar desde Humacao, Puerto Rico, compartiendo la palabra del Señor y felicitando a los padres de todo el mundo entero, especial a los cristianos. Que Dios les bendiga, les fortalezca y siga restaurando cada familia en el mundo entero. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dios es muy grande, ¿no? Que está conectando el mundo juntos para que celebramos el Día de Padre y también compartir su palabra juntos. Qué lindo, ¿no? Right, Pastor Carlos, ¿tiene algo para decir a nosotros, por favor? Amén, amén. Saludos de parte de nosotros acá de Humacao, Puerto Rico. Gracias por la oportunidad de nuevo de poder estar con usted, con el programa y poder bendecir tantas personas que ven el programa. Felicidades a los padres. Sabemos que Dios tiene grandes cosas para los padres. Aquellos que nos están escuchando y los que no escuchan también, Dios tiene grandes cosas para ti. Amén, amén. Hoy vamos a continuar de celebración del Día de Padre de un tema, escucha la voz en medio del tiempo de crisis. Wow, pastores, ¿sabe que en tiempo de crisis es no tan fácil para escuchar la palabra de Dios o escuchar la voz de Dios, mejor dicho? Pero por ejemplo, los hombres en la Biblia, por ejemplo, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, David, Josafat, esos hombres pasó un tiempo crisis, pero la vida de estos hombres fue una sección de momentos de crisis y Dios demostró ser fiel, que escucha y responde de sus oraciones. Cuando un padre está pasando un crisis así, ¿cómo vamos a escuchar la voz de Dios? Por favor. Amén, amén. Quiero saludar a Ángel y a Katrina, los técnicos también que están ahí, nuestros hermanos en la fe. Que Dios les bendiga grandemente. Son tiempos difíciles, pero gloriosos de parte del Señor para la iglesia, para nosotros. Y cuando escuchamos la voz de Dios en tiempos de crisis, tenemos que enfocarnos en Dios, en su palabra. Escuchar significa prestar atención a lo que uno oye.
prestar atención a lo que uno oye. Por ejemplo, cuando leemos la palabra, tenemos que prestar atención a lo que Dios nos está hablando en tiempos de crisis. Y en todas las generaciones han habido crisis, desde Abraham hasta acá, al tiempo que estamos viviendo. Y usted mencionó muchos patriarcas, muchos hombres de Dios. Y pastora, me llama la atención, Job pasó un tiempo de crisis que le dieron 4 noticias corridas, destrucción, los hijos, los bueyes, los animales, todo lo perdió y verdaderamente fue una crisis grande para Job. Y la Biblia dice en Job capítulo 1, versículo 20, dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Amén. Fíjese la actitud de Job. Amén. Que en medio de la crisis él se levantó, no se quedó postrado, no se dice cuánto tiempo pasó la crisis de lo que pasó a sus hijos y a todos sus animales, pero dice se levantó y rasgó su manto. Fíjese, rasgó su manto quiere decir que él no rechazó, no negó que había un dolor, que había una prueba, que había una crisis, pero él rasgó su manto y rasuró su cabeza. Cuando dice rasuró su cabeza, se despojó de su gloria, de todo lo que tenía y empezó a depender de Dios. Y dice que se postró en tierra y adoró, se humilló y empezó a adorar al Señor y a buscar a Dios. Yo creo que en momentos de crisis la oración es lo más importante que nosotros podemos tener, acercarnos a Dios y buscar la voz de Dios, la palabra profética de Dios que Dios tiene para nosotros en estos días. Wow, amén. Pastor Carlos, ¿tiene algo para decirnos cuando en tiempo de crisis, qué vamos a hacer como sacerdote en la casa? Como sacerdotes en la casa, primeramente creo que uno debe acostumbrarse a escuchar al Señor en todo momento, practicar en los momentos donde hay paz, donde estamos bien, practicar escuchar la voz de Dios para que cuando vengan los momentos de crisis ya tengamos un fundamento, porque es muy difícil uno en un momento tan crítico, viendo tantas situaciones, uno plantarse a hacer cosas que nunca había hecho anteriormente. Entonces también es importante entender que las crisis son oportunidades para ver la victoria de Dios, y hay que mirarlo de los ojos de Dios, y es tremendo porque Dios es el mismo en las crisis que fuera de las crisis. Él no está viviendo en el ámbito de las crisis. Y me recuerda hace años atrás cuando el huracán María azotó Puerto Rico. Eso fue una crisis bien fuerte para nosotros en Puerto Rico. En mi casa específicamente perdimos ventanas, la puerta del frente se fue. Tuvimos un montón de situaciones, pero es tan tremendo porque en medio de esas situaciones, cuando todo se va, se fue la electricidad, se fue el agua, se fue todo. No había comunicación con la gente externa. ¿Qué tenía que hacer uno? Comunicarse con Dios. Gloria a Dios. Y en medio de la crisis nos obligó a comunicarnos con Dios y realmente tuvimos paz en esos tiempos, a pesar de que había situaciones difíciles. Wow. Entonces, por ejemplo, usted, Pastor Uli, usted habla de Job. Y ahora, ¿cuál es el otro hombre? Por ejemplo, Abraham. Abraham tuvo muchas crisis en su vida, pero siempre Dios hace fiel a él hasta hoy. Y como padres, ¿cómo vamos a mantener la fe de Dios en nuestra vida? Porque Abraham tiene mucha fe en Dios. ¿Cómo vamos a mantener la fe de Dios en tiempo de crisis? Sí, a Abraham le llaman el padre de la fe. Gloria al Señor. Y Abraham pues tuvo sus crisis también. Abraham constantemente escuchaba la voz de Dios. ¿Y cómo podemos aplicar el ejemplo de Abraham a nuestras vidas? Bueno, la relación de Abraham con Dios, escuchando la voz. Él escuchaba la voz de Dios tan clara que Dios le dice que sacrificara a su único hijo, a Isaac, y lo llevara y se lo ofreciera en sacrificio. Que uno para hacer eso tiene que estar seguro de que es Dios que está hablando. Y Abraham estaba bien seguro porque Abraham tenía una relación íntima con Dios, hablando con Dios. No se enfocaba en otras cosas, sino que no permitió que nada ni nadie
rompiera esa comunión que él tenía con Dios. Él estaba seguro y como él era un hombre de fe, él actuaba en fe sabiendo que Dios le iba a restaurar todas las cosas que él ponía en las manos de él. Amén. Pastor Carlos, ¿qué tiene para nosotros la fe de Dios en tiempo de crisis? En tiempo de crisis. Bueno, están hablando de Abraham. El otro día escuché un predicador que me puso a pensar mucho, porque decía que si nosotros nos pusieran en la vida de Abraham o en el tiempo que Abraham vivió, posiblemente nosotros hubiésemos respondido de la misma forma que Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham vivía en un tiempo donde la sociedad no estaba de la misma forma en que estamos hoy en día. Él estaba como apartado, él tenía su gente, él vivía en una zona donde no estaba tan contaminado, sino que siempre estaba hablando con el Señor y no había esa contaminación del mundo como nosotros tenemos. Y cuando uno lo compara, uno dice, wow, qué tremendo sería eso, ¿verdad? Que uno estuviese totalmente separado de las cosas del mundo que nos afecten. En el programa anterior estuvimos hablando de renovar nuestra mente. Y Abraham tenía esa mente renovada y él podía agarrarse bien del Señor y agarrarse en fe, creyendo estas cosas que Dios le decía que debía hacer. Ok, tú sabes que en tiempo de Abraham tuvo un crisis con su sobrino. ¿Cómo se dice? Sobrino, right? Lot. Imagínate que él mismo que invitó a Lot, que vamos, Dios me llamó. Pero él mismo invitó a Lot. Pero llegó el tiempo, Dios quería hacer un problema con él. Y se suponía que no lo invitara, dice la escritura. Yeah, exactamente. Y llegó tiempo y Lot tenía problemas con su tío Abraham, que está peleando con la propiedad. Pero Abraham, el hombre de fe y hombre de corazón, le dijo, para paz, coge lo que tú quieres y yo me voy a coger. Tú sabes que a veces cuando llegó algún problema entre la familia, cuando no poner una sabiduría de Dios, siempre sale el problema más grande. ¿Cómo vamos a arreglar o solucionar problemas entre nuestra familia en tiempo de crisis así, como padres? Amén. Abraham fue un hombre de un corazón puro y santo, porque Abraham, usted dijo que le dio a escoger. Él no escogió la llanura, él no, ni escogió el monte. Él le dijo a Lot, escoge lo que tú quieras. Lot, al ver la llanura, sus ojos se codiciaron de la llanura y cogió la llanura, que después le trajo problemas. Le trajo muchos problemas porque cogió a Sodoma y Gomorra y ahí hubo muchos problemas. Si Dios no lo saca de ahí, se pierde también. Pero Abraham, conociendo el hombre de fe que es, que oía la voz de Dios y escuchaba a Dios y hablaba con Dios, le dio la oportunidad porque su corazón no permitió que se contaminara. Abraham no quería discordia, no quería discusión, no quería ira, no quería pleitos ni nada de estas cosas. Y después lo restauró, después oró por él, intercedió por él para que Dios lo salvara. Ese era el corazón de Abraham. O sea que uno tiene que ser un intercesor, ser un sacerdote. Y los padres, nosotros estamos para restaurar, para traer la paz cuando hay discordia entre la familia, hermanos, hermanas, tíos, hijos, sobrinos. Ahí estamos como sacerdote. El sacerdote intercede, amén, a favor de aquel que está necesitado. Amén. 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 Por favor, vamos a hacer una pausa y continuamos con el mismo tema, escuchar la voz en tiempo de crisis. Quédase con nosotros. Cuando estaba en crianza temporal, nunca sabía cuándo me iba a tener que mudar, así que siempre tenía mi maleta lista. Y un día me adoptaron. Mis nuevos padres me abrieron sus corazones y su hogar. Ellos me cocinan mi desayuno favorito todas las mañanas. Mis padres me llevan a viajes que jamás pensé podría ir. Me dieron un hogar y una mejor excusa para usar esa maleta. Padres no son perfectos, pero son perfectos para mí. Gracias, familias. Vamos a continuar con el hombre Isaac. Padres, tú sabes que en tiempo de crisis de Isaac, quiero salir del país que Dios le dio ahí, pero Dios le dijo que no te vaya para ningún lado.
solamente escúchame y planta una semilla y ese mismo año, como dice la Biblia, no pueden decir todo, Isaac cosechará como Dios le dio. Entonces, tú sabes que los padres o los humanos en general, a veces cuando tuvo un crisis, es muy difícil para escuchar la voz de Dios cuando Dios dice que hace una ofrenda o hace un favor para esta persona y siempre estamos diciendo unas excusas. ¿Cómo vamos a evitar excusas para escuchar la voz de Dios y obedecer la voz de Dios para que recibir la bendición de Dios en medio de crisis? Por favor. Estamos ya. Yes. Bueno, uno tiene que tomar una decisión. Yeah. Y tiene que decidir, creo que de antemano, que lo que Dios diga uno lo va a hacer, porque es muy difícil uno en el momento tomar la decisión. O sea que uno tiene que ir pensando, uno tiene que ir meditando en el camino del Señor y decir, Señor, cuando tú me hables, cuando tú seas claro conmigo y me digas, yo te voy a obedecer, y eso ya es una decisión del corazón. Entonces, yo entiendo que debemos ser personas que podamos obedecer rápidamente. Escuché una vez a un predicador decir que la obediencia tardía es como desobediencia. Entonces, uno tiene que ir aprendiendo a responder rápido a lo que Dios dice sin esperar, porque cuando uno responde tarde, le empieza a poner mucho pensamiento, empieza a buscar excusas, empieza a tener dudas y no hace lo que se supone que tenga que hacer. Entonces, creo que debe uno ser rápido en la obediencia. Amén. Pastor Willie, ¿tiene algo para decir a nosotros? Sí. Para obedecer a Dios en tiempo de crisis. Claro, voy a definir lo que es crisis, porque es importante. Una crisis es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto, un proceso, un propósito de parte de Dios. Y el pastor Carlos mencionó al principio que la crisis va a llegar, a todos nos va a llegar. La Biblia dice en Efesios capítulo 6 que el día malo nos va a llegar. Pero si nosotros no estamos fundamentados en la palabra de Dios para poder procesar problemas, asuntos, aflicciones y crisis, entonces la fe nuestra va a ser debilitada, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y la fe nos fortalece en medio de crisis para nosotros poder enfrentar las aflicciones, las pruebas, todo lo que viene de parte del mundo, del enemigo, de lo que sea. Hay tormentas, huracanes. Amén. La fe es la que nos va a fortalecer. Por eso tenemos que fortalecer nuestra fe. Por eso el sacerdote, el padre de familia, tiene que ser un hombre fortalecido, firme, seguro sobre la roca que es Cristo Jesús para poder llevar su familia hacia adelante. Amén. Tú sabes que en la Biblia dice en el Lucas capítulo 1, versículo 37, que dice que para Dios no hay nada imposible. Tú sabes que la vida de Moisés fue un crisis también, desde de nacida hasta el fin. Pero yo recuerdo en tiempo de cuando Moisés sacó los pueblos de Israel y llegó el mar de Rojo y vienen sus enemigos. Ese es un tiempo de crisis muy difícil, pero Moisés tuvo un fe y levantó el pistón que tiene en su mano, que Dios, tú eres como dice la Biblia, y el mar se apareció. Y entonces, cuando un hombre pasando una crisis difícil así, ¿cómo vamos a tener un fe para que Dios demuestre su milagro en momento de liberación? ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, yo pienso que Moisés, para la situación en la cual él estaba experimentando, para el llamado que Moisés tuvo, él necesitaba una experiencia personal con el Señor y escucharlo de una forma
audible literalmente para poder él atravesar todo lo que él tenía que atravesar. Obviamente, cada uno de nosotros va a tener crisis diferentes y yo creo y entiendo que mientras más grande sea la crisis, más profunda tiene que ser la experiencia que tengas con el Señor para poder atravesarla y poder tener esa fe para atravesarla. No necesariamente te van a sacar de la crisis, porque Dios te lleva a través, como si uno se metiera a través de una montaña y la atravesara por el medio, pero se necesita una experiencia profunda con el Señor, de acuerdo a la crisis, de acuerdo a la experiencia que vas a tener que tener con el Señor para poder atravesarla correctamente. Sí, sí. Pastor Willie, ¿tiene algo para decir a nosotros? Sí, lo que dice el pastor Carlos es importante. Moisés, si Moisés no hubiera tenido el encuentro que tuvo con Dios, se lo hubiera hecho difícil. Pastora, imagínese, yo creo que no hay ningún pastor en la tierra que pastoree las ovejas que pastoreó Moisés. Eran casi 6 millones. Estaba pastoreando. Difícil. Pero Moisés conoció a Dios, tuvo experiencias con Dios. Y cuando Moisés sube al monte Sinaí, habla con Dios 40 días y Dios le da los mandamientos. Una crisis, otra crisis, sobre otra crisis, sobre otra crisis. Cuando él bajó, el pueblo estaba desenfrenado, estaba en fiesta. Bueno, que rompió las tablas y ellos adoraron un becerro, hicieron una estatua de oro de un becerro. Y eso fue un impacto para Dios y para él. Pero él se mantuvo firme, hizo lo que tuvo que hacer. Y más adelante, Moisés, Dios le dice que vaya a la tierra que fluye leche y miel, que él le había prometido. Pero Dios le dice que iba a enviarle el ángel con Moisés, pero que él no iba a ir. Y fíjese, Moisés, conociendo a Dios, sabiendo, le dijo Moisés, si tú no vas, yo no voy. Exacto. Adora el Señor. Y si usted ve el anuncio que nosotros tenemos aquí en la iglesia, ahí atrás dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés lo que quería era la presencia de Dios, que es lo más importante en nuestras vidas para traer descanso, sabiduría, inteligencia, para nosotros poder seguir el camino de Dios. Pastor Carlos, puede decir el crisis de José. Tú sabes que José tuvo un crisis, pero me gusta como la Biblia dice que nunca me voy a pecar contra mi Dios. Cuando la mujer de su jefe que ofreció que ven para dormir conmigo, algo así. Pero José rechazó porque él cree en Dios que mientras estoy en crisis, yo me voy a quedar fiel en Dios. Tú sabes que a veces cuando estamos pasando crisis, estamos haciendo la cosa contra Dios. ¿Cómo vamos a evitar esto? Bueno, si tomamos la experiencia de José, José fue un hombre que tenía sueños, tenía visiones. Creo que la visión de la vida de José, Dios se la dio cuando era joven y él literalmente tenía esa visión delante. Fue una experiencia que Dios le dio en ese tiempo y lo vemos después cuando está en la cárcel, que Dios lo usa para interpretar sueños. Era un hombre extremadamente profético porque veía el mundo espiritual. Entonces yo entiendo que para que José pudiese haber pasado todos esos tiempos de crisis, él se tenía que agarrar de una experiencia de un Dios vivo para él. No era un Dios de que el papá le había enseñado o que él lo había conocido de lejos, sino que él lo había conocido de cerca y Dios se le había aparecido en sueños. Y eso es importante entender en tiempos de crisis. Necesitamos una experiencia. Aquellos padres que nos estén escuchando o familia o madres o personas que nos estén escuchando, es importante buscar un encuentro con el Espíritu Santo porque ese encuentro te va a llevar a través de las situaciones en paz. Como dice ahí atrás, te daré descanso en los momentos difíciles. Descanso en el momento difícil. Pastor Willie, ¿tiene algo para decir a nosotros? José era un hombre obediente, obedecía a su padre, un hombre que no peleaba con sus hermanos. Los hermanos peleaban con él, pero él no peleaba con sus hermanos. No. A pesar de toda la situación que él pasó, José fue obediente en todo su camino. Obediente hasta en Egipto, hasta cuando estuvo preso tantos años. Fue obediente, pero no sé. José no se enfocó en la crisis, José se enfocó en Dios. Y cuando nosotros nos enfocamos en Dios, la crisis se nos va a hacer mucho más fácil. Amén. Entonces, familia, vamos a hacer una pausa para seguimos
escuchar la voz en tiempo de crisis. Quédase con nosotros, por favor. Este proceso yo creo que no lo hubiese terminado sin la ayuda de mi mamá y de mi hermana. La educación es muy importante y estoy haciendo un futuro mejor para mi hija. Encuentra clases gratis para adultos cerca de ti en completatudiploma.org. Ok, déjame para leer el libro de Salmos capítulo 6. Perdón, capítulo 46, versículo 1 a 2. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, nuestra ayuda en momentos de angustias. Pero déjame para decir algo sobre David. Tú sabes que cuando David está pasando en tiempo de crisis, David sabe que Dios es su refugio y fortaleza. Entonces, cuando Dios entrega Saúl, rey Saúl, en la mano de él, ¿cómo se dice? David dice que nunca me voy a poner mi mano contra la persona que Dios anunció para ser rey. Tú sabes que a veces cuando estamos en crisis haciendo las cosas mal, pero David escogió que nunca a tocar su mano contra alguien. ¿Cómo vamos a hacer eso? Para saber que Dios es nuestro refugio en tiempo de angustia. Entonces, nos quedamos en fiel con Él. Amén. Sí, David era tremendo, era muy especial y en esa parte parece que Dios se le había revelado de una forma especial a él, porque también en otra ocasión un poquito más adelante, en 1 Samuel 30, dice en el verso 6, dice, David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. David estaba por perder su familia, por perder su gente, una situación bien crítica, una crisis tremenda. De la misma forma con Saúl lo perseguía, pero David había aprendido unos principios tremendos. Y también en la escritura, yo entiendo que el principio que David tenía en su vida está en Santiago capítulo 3. Verso 17 dice que la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, es pacífica, es amable, es benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Y de qué nos valdría tener tanta inteligencia, tanto talento, tantas posiciones como David tuviera o los reyes, si no podemos con toda la inteligencia atraer a Dios a través de la inteligencia y provocar sabiduría en medio de las cosas que nosotros hacemos? Cuando no mató a Saúl, sino que lo perdonó, trajo a Dios a la escena en ese tiempo. Amén. ¿Se puede orar en breve para nosotros? Porque ya terminamos, nuestro tiempo ya se acabó. Amén, amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la pastora Dama Real. Señor, la bendecimos este programa, bendecimos la gente que nos ha estado escuchando, desatamos la unción del Espíritu Santo a través de las ondas de televisión y declaramos, Señor, que gente va a ser tocada, gente va a ser liberada y llevada a los propósitos divinos tuyos. Señor, bendice este ministerio y desata más sobre su vida en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a ustedes por venir. Y déjame para leer algo rápido. Job capítulo 11, versículos 16 y 17. Escucharás en el olvido tus sufrimientos, los olvidarás como el agua que pasa. Tu vida brillará más que el sol a mediodía. Tus horas más oscuras serán como el amanecer. Familia, cuando escuchamos la voz de Dios en tiempo de crisis, nuestra vida se brillará en vez de oscuridad. Que Dios le bendiga. Nos vemos a todos. Familia, que feliz Día del Padre. Sigue celebrando su día.